progrese más y que cumpla lo que él prometió. Él está metido ahora mismo con los corruptos, ¿Y qué pasó con la economía, con los pobres? ¿Qué pasó? No estamos bien. No estamos bien en el sentido que no hay seguridad. Yo pienso que no hay seguridad, en el país no hay seguridad. Aquí da tristeza prender un televisor para ver todo lo que está pasando en el país. Eso da tristeza. A los niños hay que enseñarles las buenas cosas, no las malas. No está por decir que todo está bien, todo está mal, porque yo veo que bastante gente se queda en su comunidad de agua. Y él debe de tener en mente y en cuenta que él no está puesto ahí porque él se puso. El país lo eligió a él teniendo la confianza de que él podía hacer algo mucho mejor que los demás. Le damos la bienvenida al señor José Luis Ford. Placer. Muchísimas gracias, Ford, por estar con nosotros, ex presidente de la Cámara de Comercio panameña hasta hace pocos días. 2 jueves atrás. Ah, sí, está fresco. Fresquito. Fresco, fuera del horno, porque había mucho calor en él, ¿no? No, belleza, buenísimo. Lo hemos invitado al programa porque al público siempre le interesa saber dónde está la economía. Yo creo que uno vive con el bolsillo, ¿no? Entonces, todo está relacionado a la economía de la casa. Y usted es uno de los hombres que más cercano ha estado al sector empresarial, que también es uno de los grandes motores económicos del país. Estábamos hablando fuera de cámara y usted me dice que hay un problema de fondo en este momento en la economía. Es que el miedo está paralizando al sector público. Correcto. Vamos a hacerlo de una manera amplia, ¿no? Después vamos a meternos en los detalles, pero el miedo paraliza. ¿Qué usted me quiere decir con que el miedo está paralizando al sector público, al gobierno de Varela? Porque tú vienes de un gobierno que era una bala, ¿ok? Y todo lo resolvía muy rápido. Cometieron muchos errores y muchos abusos, por eso están siendo juzgados hoy en día, lo cual me parece correcto. Todo aquel que abusa tiene que pagar las consecuencias. Okay. Y esto trae como consecuencia que el nuevo gobierno y el funcionario en el nuevo gobierno, ante ese espejo, no se atreve a firmar y no quiere tomar decisiones porque piensa que eventualmente va a ser juzgado. Y es un error. Va a ser juzgado aquel que cometió un error, el que cometió un pecado, y va a tener que ser y pagar las consecuencias que tenga que pagar. Pero el funcionario que es honesto, que sabe que tiene que tomar decisiones, que sabe que tiene que otorgar contratos, no tiene por qué tener miedo si él no se le va a corretear. Y eso es un problema que estamos viviendo y lo hemos dicho públicamente desde la Cámara de Comercio, que los funcionarios no toman decisiones. Es que usted me quiere decir con parálisis. Vamos a ver. Ok, que el funcionario público no está tomando decisiones por temor a verse enjuiciado, por temor a tomar decisiones incorrectas, por temor a pensar que lo van a acusar, y él está ahí para tomar decisiones. Y tiene que tomar decisiones, porque si no el Estado se está paralizando como se está paralizando en estos momentos. Entonces, ¿usted considera que el Estado está paralizado? Explíqueme, abúndeme un poco, ¿qué es lo que usted me quiere decir con que el Estado, el sector público está paralizado? Fácil, vamos a un ejemplo práctico, porque mejor con el ejemplo para aprender. El Seguro Social. Hay un desabastecimiento de medicinas enorme en el Seguro Social. Y es que las licitaciones no procesan. ¿Y por qué no procesan la licitación? Por miedo, porque tengo que ser tan perfecto para que la licitación salga perfecta y no haya ningún indicio de que nada puede estar mal para sacarla. Entonces eso trae desabastecimiento, porque tú tienes un ciclo. Si yo compro medicina para 30 días, yo a los 30 días tengo que estar recibiendo la nueva, el nuevo entrega. Pero si yo me demoré 45 y 60, ya estoy en desabastecimiento. Y eso está pasando. Wow. Entonces, eso usted le podría llamar que es el efecto Martinelli. Bueno, esto es un efecto al miedo, es un efecto al creer que van a caer en un problema legal por tomar una decisión en base a una licitación pública y abierta que se está haciendo. Y eso no puede ser. Tienen que tomar control, tienen que tomar decisiones, tienen que hacer las cosas como es debido y como la ley indica, si eso está escrito, no hay que inventarlo. Como se hizo en gobiernos anteriores. Como se ha hecho en todos los gobiernos. Todos los gobiernos tienen un procedimiento. Cuando se abusa, para eso está la justicia, y la justicia se encargará de llevar a los que abusaron a la cárcel, que es donde tienen que estar. Ok, pero entonces explíqueme. Eso es el efecto del miedo, que el miedo paraliza. Entonces el gran fantasma de Martinelli y sus pecados. Y vuelvo al gobierno anterior. Por lo que usted me está diciendo entonces es que si nos ponemos a pensar, no hay tantos funcionarios públicos en este momento enjuiciados o encausados. Es como todo una gran nube. Es correcto. No es así, porque hay una gran empírica nube. No hay poca. Hay una gran nube. Mira. Pero aún así paraliza. Pero por supuesto, paraliza porque la gente tiene temor.
Todos los medios de comunicación panameños, todos los días sus portadas son en ese tema, esa nube que tú llamas. Entonces, si tú tienes ese efecto día tras día, tras día, tras día, tras día, a lo cual yo estoy de acuerdo, aquel que abusó, que vaya preso, no se equivoque, tiene que ir preso, nosotros tenemos que cerrar esa herida. Pero entonces ese funcionario ve que todos los días está ahí y él erróneamente piensa, ahí va a estar mi nombre mañana. No, tu nombre no va a estar ahí si haces las cosas correctas, porque tú estás justamente ahí para que esto no suceda y segundo, para que las cosas fluyan, porque el Estado tiene que fluir. Pero entonces lo que usted me dice, Ford, es que el Estado hasta este momento no ha tenido la capacidad de hacer ambas, de buscar a los pecadores, pero a la misma vez empujar el gobierno hacia adelante. Ha sido efectivo buscando los pecadores, muy efectivo buscando los pecadores, lo cual aplaudimos, pero cuando llega el momento de ejecutar es donde están fallando. No ejecutan, y cuando no ejecutan todo se va deteniendo para atrás. Y la vida es una cadena, los sistemas empresariales lo mismo y los mismos el gobierno. Claro. Si tú rompes la cadena, volver a enlazar los eslabones para que la cadena siga, ahí hay un problema. ¿Y cuán rota usted ve que la cadena está en este momento? En algunos sectores muy difícil, la cadena está rota. Tú tienes ejemplo el Seguro Social, Ministerio de Obras Públicas. Dígame un ejemplo dentro del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, te voy a decir un ejemplo. No ha habido una licitación grande a 10 meses de este gobierno que se haya tomado ya o que se haya ejecutado. La única que estaba atrasada, que venía del gobierno anterior, que se licitó la semana pasada, fue la del metro, la línea 2 del metro. Es el primer gran proyecto que viene del gobierno anterior. Pero de este gobierno, los nuevos proyectos de este gobierno, no ha habido uno que se haya licitado todavía. Un solo proyecto. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que 10, 11 meses después no hay un proyecto de carretera, no hay un proyecto de puente, no hay un proyecto de reparación masiva de calle, de caminos de penetración de producción? No hay nada. Y estamos hablando de 10 meses en un país, no estamos hablando de la capital. Ojo, Panamá es un país. Obviamente, ahora dígame, vamos a ver, no sé si el gobierno contestaría, bueno, pero todo eso toma tiempo. Toma tiempo, un gran proyecto de obras públicas no se puede hacer en 6 meses, porque en lo que el gobierno encontró dónde estaban las oficinas, encontró los papeles, los lápices, el ministerio, si era el pasillo, si aquí está el baño y ahí está la oficina. Pero mira, vamos a decir que esos son 4, más 6, más 4 más. Pues, dale 4 para que encuentren el baño. Venga. Perfecto. Y los otros 6 2 para que encuentren la oficina. Ok, y 3 para que el chofer lo lleve todos los días a la casa. ¿Y después qué? Ok. Bueno, ¿después qué? O sea, ya te di 7 meses, ojo, tú me diste 4 y yo te devolví 7. Bien. ¿Y los otros 3? Entonces ahí está el problema. Los otros 3 son esperar a que lleguen todas las licitaciones. Y no estoy defendiendo al gobierno, no, yo estoy solamente claro. tratando de ser imparcial. Los otros 3 es para esperar a que lleguen todas las diferentes licitaciones para ese proyecto X. Ok, pero vamos a ver. Dígame. Tú entras a un ministerio y ese ministerio tiene una plataforma de profesionales, funcionarios de carrera y que han estado ahí muchos años, que conocen el manejo. Tú no entras a un ministerio, ¿ok? Claro. Y llevas, si son 200 personas en el ministerio, y dices, ok, yo voy a entrar, yo y 200 nuevos. No es así. No. O sea que si yo el engranaje ya está. Pero por supuesto, y no es, tú sabes que lo más triste es que los fondos también. Sí, sabemos que los fondos Los fondos hay. El problema no es fondos, el problema es que no los ejecutan. Entonces el problema es miedo, es Total. parálisis, es percepción. Total. Y lo dijimos públicamente desde la Cámara de Comercio, es parálisis por miedo. Ok, ¿y quién puede romper esa parálisis? ¿El presidente? El presidente. Bien, entonces, El presidente. Si usted fuera su asesor, ¿qué es lo que el presidente debiera decir para romper ese estado mental? Porque es todo subjetivo. Bueno, es que yo creo que en parte el presidente ya una vez lo mencionó. Dijo, señores, tienen que ejecutar sus presupuestos. Si eso fue una advertencia y a este momento no lo ha hecho, hora de cambiar el equipo. Hora de cambiar el equipo a 8 o 9 meses de la presidencia, porque cumple un año en julio. Correcto. Entonces, eso puede entonces causar también otro efecto que es inestabilidad. También tiene que sopesar eso, Varela. Totalmente ¿no es así? de acuerdo. Y eso es una de las funciones del presidente. Pero yo, si tú me preguntas a mí, sí. ¿ok? Yo empresario, ¿qué decisión tomaría? Yo voy a esperar 24 meses para decir, bueno, ya pasaron 24 meses, no voy a crear un problema de inestabilidad y entonces, como han pasado 24 meses, entonces cambio el ministro. Yo lo cambio ya. ¿Usted lo cambiaría ya? Pero por supuesto, si yo lo que necesito es efectividad y que se ejecute. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces ese ministro, o los subministros, o los diferentes directores de departamento deben estar diciendo,
Independientemente de lo que diga el presidente, aquí hay una división de poderes. ¿Y qué pasa si yo hago algo mal? Después entonces la Fiscalía, ¿no?, y la Procuraduría y todas las diferentes instancias que van a estar analizando lo que yo firme, mejor. Mira, no es así, eso no es lo que están pensando. Si eso es lo que están pensando, ese es el problema que tenemos. Pero lo que yo les tengo que decir a todos esos funcionarios, cumplan con su obligación, cumplan con su deber y lo más importante, cumplan con la ley. Si ahí está la ley, los procedimientos están bajo la ley, no los tenemos que inventar. El problema viene cuando yo comienzo entonces a ver cómo le doy la vuelta al sistema para favorecer a Juan o a Pedro. ¿Qué es lo que ocurrió, muchos consideran, en el gobierno anterior? Y en el anterior, y en el anterior, y en todos los gobiernos latinoamericanos. Ese es el mal de los gobiernos latinoamericanos, dolorosamente. Pero, ¿y ha sido también el mal de los gobiernos en Panamá? Yo te diría que sí, este gobierno fue demasiado, pero todos los gobiernos siempre han tenido sus historias y la gente habla cuánto es verdad, cuánto no. Esta es la primera vez que se está juzgando, y eso es lo bueno de sanar. ¿Y por qué ha de ser la primera vez que se juzga? Mira, yo creo que hubo una gran convicción de parte del presidente Varela que eso era así. Y yo pienso que al final... ¿Que era así? Que tenía que ser correcto. Este pueblo no aguantaba otro más. Mira, ¿qué ha llevado... ¿Que no aguantaba otro qué? Otro gobierno a donde la corrupción fuera lo que mandara. Nosotros estamos ante la posibilidad de caer como otros países latinoamericanos que han llevado por los votos, hastiados por los sistemas, a gobiernos que una vez que llegan al poder por la democracia se entronizan y no se van. Y ejemplos los tienes por montón. Sí, muy bien, pero eso no es el caso de Panamá. Gracias a Dios. Por eso Martinelli ni su candidato lo volvieron a elegir. ¿Perdón? Al candidato de Martinelli no lo volvieron, eligen al presidente. Eligen porque la gente quería un cambio. ¿Ok? La gente quería un cambio y por eso votan a Varela. Y Varela entiende que tiene que haber un cambio, así que él empieza por la justicia. Porque sin justicia no hay país. Y Panamá tenía que sanar esa herida y teníamos que volver a retomar los caminos de la justicia, que es lo que se está haciendo ahora. ¿A dónde vino el fallo? Que por hacer la justicia descuidamos la economía. Y el gobierno te va a decir a ti, que tú me preguntabas en antes, sí, pero estamos creciendo un 6, efectivamente, pero pudiéramos crecer un 7, un 8, un 9 y hasta un 10%. Porque usted me dice al principio de la entrevista que la economía del presidente Martinelli iba como una bala. Una bala. Y la gente, antes de esa también. La gente aprecia eso. Bueno, pero es que cuando tú tienes una economía que va en esa dirección, tú tienes pleno empleo como estaba teniendo Panamá. Pleno empleo, y no solamente pleno empleo, se importa. Panamá no tiene la capacidad en mano de obra ahora mismo para los trabajos que tenemos. No la hay. No la hay. Entonces significa de que no hay suficiente mano de obra panameña. Hay que calificada. Tiene que venir gente de otras partes. Mira, déjame darte uno de los segmentos de la economía que va a explotar el otro año. La logística. Explotar. Explotar. ¿En la qué logística. sentido explotar? Hay un canal ampliado. ¿Tú sabes la cantidad de servicios colaterales que se van a desarrollar en este país con un canal ampliado? Dígame 3 tipos de servicios. Aeropuertos, transbordo y logística, ¿ok? Y vamos a hacer posiblemente un tema que no se había contemplado cuando se aprobó la ampliación del canal, que es el gas natural. Entonces van a tener... Bueno, te puedo dar números porque, como tú bien dices, acabamos de salir de la Cámara de Comercio. Ahí se van a crear en los próximos 8 años 100.000 empleos directos. Y hay 100.000 panameños calificados para poder suplir esa demanda. Y eso es lo que hemos estado diciendo, que hay que entrar a la educación. La educación en Panamá tiene que ser la prioridad, no de este gobierno, de cualquier gobierno, que tome 2 generaciones, que sean 2 generaciones, pero el panameño tiene que apostar a su educación. Es la mejor forma de que un ser humano evolucione en la vida es a través de la educación, no de otra forma. Y que tiene que ser pública, porque es muy fácil que los niños vayan a privados. Por supuesto, pero es que cuando el niño va a privado, aquellos que pagamos una educación privada le estamos haciendo un favor al gobierno, porque es un gasto que él no tiene que pagar. Sí, pero también están dividiendo la clase, claro, y están haciendo los educados y los menos educados. Claro, y te puedo hablar de Panamá, no puedo hablar de otros países. Y el gran problema de Panamá ha sido sus dirigentes sindicales, que han secuestrado la educación en este país por los últimos posiblemente 30 años. Bueno, no es el único país, ahí está México, que también tiene ese mismo problema. Pero bueno, volvemos entonces a lo que usted me decía, la economía bala. Okay. Y esa economía bala de Martinelli, dígame dónde estaban las virtudes. Agilidad. La agilidad. Se tomaban decisiones empresariales, se ejecutaban decisiones empresariales, se generaban puestos de trabajo, se buscaba generar puestos de trabajo.
Aquí comenzamos a tener... Pero de una manera proba, o usted pensaba que usted estaba todo permeado por esa corrupción de la que se habla. No, generalizar es un peligro. Absolutamente. Generalizar, y valga la redundancia, generalmente cae en un error. Yo te voy a hablar con números. La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá tiene 1.800 miembros más. Solamente 6 empresas, miembros de la Cámara de Comercio, han sido mencionadas como parte del problema con lo que se está investigando. 6 de 1.800. De 1.800, solamente 6 empresas han sido mencionadas. Solamente 6, lo cual te indica que tú no tienes un problema en la clase empresarial en Panamá. Y la Cámara de Comercio es el gremio posiblemente más representativo, con 15 camaritas. Y si tú tienes de 1.800 solamente 6, entonces tú no tienes un problema endémico en este país en la clase empresarial. Fue muy puntual. Entonces, eso es lo que se estaba haciendo en el gobierno anterior, y en el gobierno anterior a Martinelli también, ya la economía venía. Panamá tiene 10 años de tener una economía pujante y creciente sobre Latinoamérica. Que se debía, algunos piensan que es después del 9/11, la situación del 9/11 le hace un gran favor a Panamá. Eso es injusto. ¿Por qué es injusto? ¿Por qué es injusto? Porque tú estás haciendo que de un mal otro recibió un bien, y no es correcto. La economía panameña se divide en muchos aspectos. Y eso fue el gran éxito en el desplome mundial del 2008. La economía panameña siguió creciendo y siguió creciendo. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos incremento en puertos, incremento en aeropuertos, incremento en construcción, incremento en personas que vienen a usar Panamá como segunda vivienda. ¿A dónde nos beneficiamos nosotros? Yo te voy a decir dónde nos beneficiamos nosotros. Nosotros nos beneficiamos cuando, después del 9/11, Estados Unidos decidió cerrar sus fronteras. Eso es lo que quiero decir. Claro, un efecto de los Estados Unidos. Claro, por el 9/11, aquí no entra nadie. Entrar a Miami era una odisea. Bueno, aquellos que querían ir a Miami. Pero venían a Panamá. Pero a eso voy, pero te estoy dando un tema de que no es por eso es que la economía panameña creció. La economía panameña creció por muchos otros factores, y ese es uno de los factores, pero no el único. No se va, entonces vamos a hablar del sector privado. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos nuevamente con quien fue hasta hace pocas semanas el presidente de la Cámara de Comercio de Panamá. Sin duda esa organización que aglutina a los empresarios más importantes de este país. Hablándome de la parálisis que hay. No es nada de bueno una economía paralizada. Ya regreso. Regresamos con el señor Ford. Gracias por estar con nosotros, expresidente de la Cámara de Comercio, donde ha sido una de las pocas personas que ha salido públicamente y ha dicho que la economía no está creciendo y que el país, vamos a decir, no está detenido, porque eso es como muy absolutista, ¿no? Pero que la economía debiera estar creciendo más. Ahí está el dinero, ahí están los fondos, el gobierno está haciendo buena labor, pero hay miedo. Hay miedo. Vamos entonces, regresamos entonces con el hecho de que el sector privado está deseoso de jugar con el gobierno, ¿no? De hacer intercambios comerciales. Y ustedes están frenados porque... A ver, ¿cuál es la función de un empresario? Hacer dinero, crear empresa. Eso es lo que nosotros sabemos hacer. Claro. El capitalismo, eso es lo que dicta. Es capitalismo puro en su nivel más absoluto. El Estado lo que tiene que es ayudar, facilitar, ¿ok? Y ver qué necesita la empresa privada para que esa economía siga creciendo. Y eso es lo que se ha estado haciendo. ¿A dónde está el problema? La economía por parte privada está pujante. Te estoy diciendo, por ejemplo, hoy hay una feria de vivienda en Panamá. Son 3 días y al cierre de mañana deben de haberse hecho transacciones por el orden de los $200 millones. Y cuando usted me dice una feria de viviendas, para aquel que no la pudo experimentar o que no sabe de qué se trata. Es a donde viene la Cámara Panameña de la Construcción. Y lo que es Convivienda, que son los que agrupan a los promotores de vivienda, y hacen una feria a donde tú llevas todos los proyectos que hay disponibles, tanto en la capital como en el interior del país, y ofreces casas populares, casas medias, edificios, bodegas para negocios, casas de interior, y ahí es donde tú sencillamente vas y tienes a los bancos, todos los bancos peleando en la plaza, ¿ok? Y todos los bancos tienen ahí sus stands y todos los bancos tienen oferta, así que tú literalmente entras y sales con una casa financiada en un solo techo. Eso es una economía pujante, eso es Panamá. Eso es lo que nosotros sabemos hacer bien y lo hemos hecho por 500 años. Usted me dice de que está así, el efecto Martinelli
no, el efecto Martinelli es mucho más grande el fantasma que lo que es en realidad, ser redundante, la realidad. Es como un tigre de papel, porque usted me dice que de los 1.800 empresas que constituyen la Cámara de Comercio panameña, solamente hay 6 empresarios señalados como supuestos corruptos que hicieron un negocio de una manera equivocada. Ahora, le pregunto, la Cámara de Comercio en el tiempo de Martinelli no veía que había sectores específicos que se estaban beneficiando grandemente, que me pagaban 3 cuando en realidad lo que me merecía era 1, vamos a decirlo de una manera primaria. Ok, tal como te comentaba, eso nuevamente estaba en un círculo muy reducido de personas que no necesariamente son miembros de la Cámara o sectores que no necesariamente están dentro de la economía de la Cámara. Tú tienes a 2 o 3 personas que manejaban granos, el arroz, las lentejas, los porotos, y entre ese entorno es que tú sabías cuál era el precio que se estaba pagando, pero eso no salía al público y no se manejaba. Lo que se manejaba a través de BAISA, que es la bolsa de alimentos, a donde van por cuotas, eso se maneja público. Entonces, el empresariado, volvemos a lo mismo, generalizar es peligroso. No es que todos los empresarios estaban briboneando, ni estaban haciendo lo incorrecto. No, claro, no eran pillos. No eran pillos. Sí. O sea, porque tú dices, todos los empresarios estaban al tanto, no porque tenemos que estar al tanto si nosotros no somos rufianes o no somos pillos. Muy sectorizado y renglones muy específicos. Porque, y quiero que quede claro, no es que aquí en Panamá se vivió una corrupción generalizada, o sea, no es que todos los empresarios automáticamente éramos pillos y todos estábamos haciendo cosas sucias, porque eso sería muy desmejorar a un país bello, a un país a donde los empresarios han cogido este país, lo han llevado a volar, como se dice literalmente, y cuando tú sueltas un comentario de esa naturaleza puede caer en una persona y decir, pero entonces todos son rufianes y todos son pillos. No, no te equivoques, la gran mayoría de los empresarios panameños somos honestos, somos honrados, hacemos buenos negocios, cuidamos a nuestros colaboradores y hacemos patria. Pero la gran mayoría de los empresarios panameños sí se olían o sabían que habían unas cuantas empresas y que había una gran corrupción por parte del Estado. ¿Es cierto? Claro, igual que en los gobiernos anteriores. Pero no me está diciendo que el gobierno de Martinelli supuestamente ha sido el más pecador de todos. Ahora que está saliendo a la luz pública. Ahora es cuando se sabe. Ahora es cuando se sabe la dimensión de lo que estaba sucediendo. Porque en todos los gobiernos tú siempre hueles y tú siempre dices, aquí hay pillería, aquí hay coimas, aquí hay esto, pero la dimensión cuando explota, cuando viene el gobierno de Varela y comienza a decir, como decimos en buen panameño, destaparse el tamal, es que tú te das cuenta de la dimensión de lo que este grupo de personas estaba haciendo. Vamos entonces a hablar del gobierno de Varela. ¿Qué piensa usted del presidente? ¿Usted cree que el presidente tiene la voluntad de no solamente encontrar a los pecadores, sino también evolucionar y cumplir sus promesas de campaña? Porque el presidente Varela promete más allá de encontrar los pecados de Martinelli. Entonces, hay recursos, hay voluntad política, hay capacidad para hacer ambos. Mira, a ver, la primera, lo que está haciendo es correcto. Aquí hay que investigar y a ver si de una vez por todas juzgamos a los corruptos. Y también eso es talento. Bueno, pero es que no puedes ir más rápido. Nosotros desde la Cámara de Comercio hemos dicho que se cumple el debido proceso. Tú y yo podemos aspirar a que Martinelli esté preso y si no se le da el debido proceso, entonces estamos haciendo lo mismo. No, tiene que cumplirse el debido proceso y el proceso es un proceso lento. La justicia siempre, lastimosamente, es lenta. Aquí en Estados Unidos, en cualquier lado, pero va a llegar. Eso por un lado. Segundo, Varela ganó por los votos, es un presidente democráticamente electo, tiene la voluntad, pero hay un problema. Hay un problema de que el electorado se le prometen tantas cosas que después exige que se le cumplan. Y hay cosas que no son factibles. Entonces hay promesas que no son factibles. Como todo político, prometen en campaña cosas que después no se pueden cumplir. Dígame 2 de las que usted piensa que no son cumplibles. ¿Cómo? Bueno, a ver, 2 que no son cumplibles. Como que no vas a tener que trabajar y aquí te vamos a dar un montón de beneficios. No, pero eso no lo prometieron. Pero en gran medida te voy a dar 100 a los 60. Aquí hay un montón de programas sociales que se les está dando a las personas sin ningún... Mira, aquí se está dando un tema que se prometió y se está cumpliendo, que es la beca universal, pero se modificó y entonces tú no tienes que reponer en función de que tú tienes que sacar buenas notas en la asignatura, sino sencillamente te la doy porque te la doy. Eso es una promesa que nunca se había hecho. Pero se está cumpliendo. Pero no es buena. No, claro. No es buena, no es buena.
después analizamos si es buena o no, pero usted me está diciendo si se prometió, se cumple. Ahora, ¿cuáles son las que usted me dice que no son posibles de cumplir? Dígame dos. Agua para todo el mundo. Ya. Agua para todo el mundo. Y tú mira cómo estamos. Bien. Ahí tienes una promesa que no se va a poder cumplir. Dígame y aquí hay un fantasma. Aquí hay un fantasma porque la gente cuando habla del agua habla de la privatización. Privatización. De una vez saltan los grupos sindicales. Yo nunca he visto que la privatización sea mala. Si nosotros no hubiéramos privatizado los servicios de comunicación en la época del presidente Pérez Valladares, hoy no tendríamos el país que tendríamos en cuanto a comunicaciones se refiere. Entonces la privatización cuando se hace bien es buena para los consumidores. Pero es que el consumidor siempre se beneficia en una privatización, porque viene la competencia. No la privatización, la competencia es lo mejor. La competencia es lo más sano que puede haber. Dígame, usted me dice, ya me dijo dos que no se pueden cumplir. Dígame cómo usted ve de aquí a un año al gobierno de Varela. Algunos consideran, le llaman que está muy tortuga, lo mismo que decía usted, o el tortugón. El tortugón. Y él dice que sus ministros son tortuguitas. Sí, pero es que los ministros no pueden ser tortuguitas, deben ser liebres. Por supuesto. Entonces, y si el presidente fuese lento, sus ministros tienen que superar, ayudarlo y llevarlo, no ser más lentos que el presidente, porque entonces es un error que sencillamente se queda en el círculo. Dígame cuál es, en este momento, cuál usted considera que debiera ser el hecho o el gesto más importante que debe venir por parte del sector público. Si usted fuera el asesor del presidente Varela, ¿qué es lo que debiera hacer ahora antes de julio que se cumple el año? Yo diría, señor presidente, exíjale a sus subalternos que ejecuten. ¿Ok? Que salgan a la calle, vean los problemas y ejecuten las obras, ejecuten los presupuestos, ejecuten las necesidades del panameño. Tú todos los días ves a los panameños pidiendo agua, tú todos los días ves a los panameños pidiendo un buen sistema de transporte. Aquí se pasan horas, es inhumano lo que el panameño pasa, ¿ok?, en horas esperando un sistema de transporte correcto. Es inhumano porque el agua es un derecho para todo ser humano, no para el panameño. Y aquí hay barriadas que tienen meses, años que no tienen agua. Y eso no se está haciendo. Entonces, tú dices, ¿a dónde está la directora del IDAN? Yo te tengo que decir con sinceridad, no sé ni cómo se llama. No sé ni cómo se llama. Entonces, yo, asesor del presidente Varela, le digo, señor presidente, mándelos a trabajar, sáquelos a la calle, póngalos a dar soluciones. Eso es lo que él tiene que hacer. Claro, pero entonces nuevamente volvemos a lo que me decía JJ Rendón en una entrevista pasada, donde en realidad el efecto Martinelli sí ha detenido al gobierno, independientemente que sea subjetivo, objetivo, que sea por diseño o sea por lo que sea. El hecho es que el gobierno no está logrando cumplir con lo que prometió, más allá de buscar a los pecadores. Bueno, pero vamos a ver. En lo que a mí compete. En el próximo segmento, en lo que usted compete, cuando hablemos y cuando regresemos también, entonces vamos a hablar de cuáles son las grandes virtudes y los grandes problemas que tiene la economía del país. ¿Por qué tanta inversión extranjera sigue llegando? Y me va a hablar también del Tratado de Libre Comercio, el hecho si en realidad este país debiera poner más aranceles para proteger al agro. Cuando regresemos con el expresidente de la Cámara de Comercio de Panamá, que acaba de dejar su puesto, pero que conoce muy bien lo que está ocurriendo a nivel paz. Ya regreso. Le preguntaba en el segmento anterior, usted es asesor del presidente, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora antes de julio para cambiar esa percepción de tortuguita, tortugón, como usted quiera? Mira, tú tienes un ministerio que nos compete a nosotros, que es el Ministerio de Comercio, que va volando. Ok, dígame. Bueno, misiones comerciales, inversión extranjera, vamos a los mercados. Ahora mismo el ministro dice, quisiera que cada vez que salga una misión de la Cámara de Comercio, del Estado, del Ministerio de Comercio, alguien de la empresa privada me acompañe. O sea, ese ministerio va volando. Okay. Y eso es lo que él tiene que hacer con todos sus otros ministerios. El ministro del MOP tiene que salir a la calle, tiene que estar todos los días con su casco, sus botas, viendo dónde están, por qué no llegó el camión, por qué no llegó el asfalto, por qué no está la construcción, a dónde está el cemento. O sea, tú dices, eso no le compete a un ministro, pero bueno, si es que la única forma de que... Pues verdad, entonces yo soy el más interesado, yo voy al sitio, entonces no, yo no puedo desde una oficina tratar de manejar un ministerio si yo no voy al campo a ver cuál es el problema. Porque te comento una cosa, tu problema y mi problema pueden ser el mismo problema, pero el que está ahí abajo es muy diferente.
Claro. Y ese que está Pero ahí ese es abajo... el que vota. No es el que vota, es el que lo necesita, porque ese que está ahí abajo posiblemente tiene que salir de su casa y para buscar el transporte con los zapatos en la mano, porque no hay una vereda, no hay una calle, ahí es lodo. Y ese individuo tiene que salir con sus pies todos enlodados y después ponerse los zapatos. Entonces, ¿puedo yo interpretar por sus aseveraciones que el gabinete de ministros no es el indicado? ¿Que usted considera que el gabinete no acompaña a la voluntad del presidente? Mira, decirte que el gabinete no es el apropiado... Bueno, algunos miembros del gabinete. Algunos miembros del gabinete. Sí, porque volvemos a lo mismo, volvemos a generalizar y generalizar es peligroso. Yo te tengo que decir, yo voy a hablar del gabinete, yo voy a hablar del ministerio que nos compete como empresarios, que es el ministro de Comercio. Usted me dijo que está volando. Volando. Entonces, el que tiene que ver con sanidad, tiene que ver con eso. El que tiene que ver con salud, tiene. Pero lo que tienes es que imitar lo que está bien. Entonces, yo presidente, o yo asesor del presidente, perdón, yo asesor del presidente digo, señor presidente, ahí está la solución. Pero te voy a comentar, el ministro Melitón Arrocha se reúne con nosotros por lo menos una vez cada 15 días. El ministro Dulcidio se reúne con los grupos empresariales por lo menos una vez al mes. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo hacemos? Hay un viaje a la India, hay un viaje a China. ¿Cómo traemos a los inversionistas? Eso es lo que tiene que estar haciendo el resto de los ministerios. El ministro de Salud tiene que estar en el Seguro Social y decir, ¿por qué no estás comprando medicina? ¿A dónde te detienes? El ministro del MOP tiene que estar viendo dónde se reparan las calles. La directora del IDAN, ¿por qué no le está llegando el agua a la gente? Todos los días aquí hay roturas. ¿Por qué? Explíquenle, háblenle, díganle a la ciudadanía que entiendan un lenguaje sencillo cuál es el problema. Bueno, pero nadie le da solución, nadie le da respuesta, nadie le dice y ni le explica. Entonces, ¿cómo tú pretendes que la gente piense que el gobierno está caminando? Entonces ya eso es cuestión entre el presidente y sus ministros. Por supuesto. Porque el pueblo le quedan unos cuantos años más, entonces no acaba de empezar prácticamente, este es el primer año. Así que el pase de cuentas siempre viene en un sistema democrático. Claro, y es el mejor sistema hasta ahora. No he conocido uno mejor que el sistema democrático. Dentro de los malos está el bueno. Es el mejor. Así de sencillo. Dígame, desde el punto de vista ahora de la comunidad internacional, ¿cuáles son las grandes virtudes de Panamá? ¿Por qué la América Latina quiere venir a invertir aquí? Se ve muy mal si te digo que este país es lo máximo. Sí, no. Bueno, es que la evidencia empírica lo demuestra. Bueno, es que somos lo máximo. No hay maras, no hay tanto crimen. Mira. No hay pandillas, el narcotráfico, hay comida, no hay consumo. Hay comida. Bueno, están, ¿no?, en los niveles, no hay tantos. O sea, claro, no puedes evitar. No, todo es relativo. Yo creo que enfrente a la Casa Blanca, la democracia del mundo, enfrente a la Casa Blanca te roban, o sea que eso es inevitable. Pero vamos a lo nuestro, sí. No lo de ellos allá. Este país hay comida, en este país hay trabajo, en este país todo el mundo es panameño. Panamá se crea en 1500 y poco allá de un cruce. ¿Okay? A donde se convirtió en un cruce de las naciones. Todo el mundo pasaba, iba o venía de las Europas hacia las Américas, de las Américas hacia las Europas, y comenzamos a usar Panamá como eje. Y desde aquel entonces, Carlos V dice, aquí tiene que haber un canal. Vamos a hacer un canal. Vamos a conectar los dos océanos después que lo descubre Vasco Núñez de Balboa. Y hoy en día, tú no tienes más nada que una repetición perfeccionada de lo que empezó hace 500 años posiblemente. Aquí tú encuentras panameños, aquí tú encuentras chinos, aquí tú encuentras hindú, tú encuentras americanos, encuentras latinoamericanos, encuentras europeos, encuentras africanos, y todos tienen su comunidad. Y yo no veo mal, ni nadie me ve mal a mí, porque todos estamos bajo Panamá. Uno. Segundo, nosotros no tenemos maras, no tenemos pandillas, o tenemos pandillas, perdón, pero tenemos muy poca pandilla y están circunscritas. Pero es que hay comida, hay oportunidades, aquí hay una clase media enorme. Yo te diría que la mayor clase de este país es la clase media, no la clase pobre ni la clase rica. Es la clase media. Te comentaba antes que hablamos de lo de la feria de empleo. Cualquier panameño que tiene un trabajo digno va y saca y tiene su casa. ¿Cuál es la aspiración más grande que tiene un ser humano si no es su techo? Obviamente, no, y el empleo. Usted me dice que aquí hay trabajo para todo el que quiere trabajar. Para todo el que quiera trabajar. Y comentábamos que tú no conocías los bien cuidados. Sí, los no bien cuidados, sí. Ya sabes quiénes son los bien cuidados panameños. Claro, que te cuida muy bien el carro. Sí, si no te lo descuida el mismo, pero bueno. Te cuento, ese bien cuidado, si tú haces la matemática, ese hombre se va para su casa con $30 diarios. $30 diarios. Trabaja, vamos a decir, 5 días a la semana. Se hace 150, $600 al mes. Con $600 al mes él. Y si tiene esposa, que la esposa trabaje. O un tío más o alguien que comparte en la casa. Comparten la casa, ese hombre tiene para comer, para vivir, para festejar, para beber, para vestirse.
¿Y ese hombre para qué va con una pistola a asaltar? ¿O para qué va con una pistola a hacer un mara? ¿O para qué va con...? No. Muy Y bien. hay problemas sociales que tenemos que resolver, lo estamos resolviendo, pero Panamá es un gran país, te lo digo con mucha humildad y mucho orgullo. Pero Panamá es un gran país. interesantísimo que entonces usted me dice que aquí hay comida, hay trabajo para todo el que quiere trabajar y por eso entonces la guerrilla, las maras y las pandillas no hay caldo de cultivo. Pero que no. Ahora, los vagos siempre van a ser vagos. Sí, está bien. Aquí o en cualquier país del mundo. Claro. Y siempre van a decir que estamos mal, que no hay oportunidades, que yo no... Ese es el vago. Y el vago lo que hay que verlo con un fuete y ponerlo a trabajar. Porque aquí hay oportunidad. Ahora, necesitamos muchos más empleos. Necesitamos muchas más personas calificadas para ocupar los empleos porque no los estamos ocupando. Pero eso es lo que usted me decía anteriormente, 100.000 nuevos solamente empleos. el sector logístico. No hablemos del turismo, que Panamá, como tú dices, se benefició de ese turismo El que comenzó a 911. venir a Panamá. Y se benefició más, mira, se benefició más que el 911 por una línea aérea panameña, ¿ok?, que decidió hacer un hub en Panamá. Y hoy en día Panamá tiene más conexiones posiblemente que muchos de los países latinoamericanos, suramericanos y algunas ciudades de Estados Unidos. Panamá tiene 3 o 4 vuelos diarios a Europa. Panamá tiene 97 capitales que se unen diariamente aquí. Desde el punto de vista del empresario extranjero que quiere venir a invertir a este país, dígame cuál es el grupo que usted ve que más lo atrae. Brasil, Argentina, Venezuela. Sabemos que Venezuela Mira, ha traído... Europa, ¿Sí? España ha venido mucho. Te comentaba que yo tuve una reunión coincidentalmente esta semana con un grupo fortísimo brasileño. Brasil está apostando fuerte a Panamá. Yo creo que yo te diría, la respuesta sería con una pregunta. ¿Quién no quiere venir a Panamá? Es lo que tendríamos que preguntarnos. Y ese que no quiere venir a Panamá porque está loco. Ese es porque está loco. Pero dígame, sabemos que todo el mundo quiere venir, pero dígame quién es el que más usted... España. Quédese ahí, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos para que entonces me diga qué es y cuál es el gran atractivo, si usted me está diciendo La que... estabilidad. Y ahora me va a decir, ya me la adelantó, la estabilidad. ¿Cuándo regresemos? Ex presidente de la Cámara de Comercio, el señor Ford, usted me dice que la comunidad internacional quiere venir al paísito que es pequeño, pero porque hay gente que lo recibe con beneplácito, los brazos abiertos. Porque hay estabilidad. Dígame esa estabilidad, ¿qué usted me quiere decir con estabilidad? ¿De moneda? Hay estabilidad de moneda, Sí. hay estabilidad bancaria, hay estabilidad de vivienda, hay estabilidad de vida, ¿ok? Hay una estabilidad de flujos, ¿ok? ¿Y qué pasa? Cuando tú piensas en Panamá, no puedes asociar a Panamá a este pequeñito país. Tú tienes que asociar a Panamá al eje de las Américas y al eje de Asia y Europa con América. Entonces tú tienes unos puertos, para darte un ejemplo, Panamá, sus puertos, tienen más grúas pórticos. Grúas pórticos son aquellas que levantan el contenedor, que Brasil. Panamá. Wow. Wow. Eso no lo sabe mucha gente. No. Y te comento otra que tú tampoco te vas a saber. ¿Y eso cómo se... Espérense, quédense en esa que está buena. ¿Eso cómo se logró? ¿Por qué? Porque Brasil siendo el más grande y la economía más pujante de la América Latina y posiblemente, bueno, ellos son brasileros, no son latinoamericanos. ¿Cómo es posible? no, ellos son también parte, son buena gente. Bueno, sí. Son buena Pero gente. Usted sabe que ellos tienen otra idiosincrasia. No, hombre, ellos son buena gente. Mira, se logró porque Panamá explotó después de la entrega del canal, en el 2000. Ahí es donde empieza la explosión de Panamá. Panamá no explotó con Martinelli. Ahí hay un gran error. Panamá explota cuando adquiere de vuelta sus recursos y dice, ok, aquí está mi canal, peleamos por él muchos años, ahora tengo 2 mares, tengo 2 puertos en 2 mares, ¿cómo los multiplico? Le voy Mira, a sacar provecho. por supuesto, y ahí empezó el gran desarrollo de Panamá. Nosotros en la Cámara de Comercio, hace muchos años atrás, cuando iban a regresar a Panamá una base militar aérea enorme, creo que la más grande fuera de Honduras, nosotros hablábamos de que Panamá tenía que tratar de imitar el modelo de Subic Bay, ¿ok?, en Filipinas, que ellos cogieron esa base y la convirtieron en un polo de desarrollo. Y nosotros en la Cámara de Comercio insistíamos que eso es lo que había, que no se podía entregar a los militares para que jugaran de soldaditos y pusieran ahí sus militares. Logramos crear una ley que se convirtió en la agencia Panamá Pacífico. Y hoy en día Howard produce 17,000 empleos, es base de posiblemente unas 40 o 50 empresas multinacionales, entre ellas Caterpillar, Dell, para darte unos nombres. Sí. Y hoy en día Panamá
de una base militar sacó provecho y creó este centro de vivienda, de industria ligera, de comunicaciones. Entonces lo mismo se está replicando en todo el país. Los puertos, nosotros cogimos y concesionamos los puertos, pero nos dimos cuenta que había oportunidad para un segundo puerto. Lo licitamos y se hizo. Y ahora vamos por un tercero y posiblemente un cuarto. Entonces Panamá está sacando provecho de su posición geográfica, está sacando provecho de sus recursos, está sacando provecho de su canal. Eso fueron los panameños los que diseñaron todo ese plan. Muchos de nosotros sí, fueron panameños y tú contratas compañías extranjeras que tienen ya experiencia, que es lo correcto. Pero el gobierno panameño es la que contrata a esa compañía, es la que le quiero decir. Por supuesto. Entonces, es un logro a la clase política panameña que ese plan se llevó a cabo. Sí. Sí, porque por primera vez, no, estás correcto, porque por primera vez el presidente que estaba en funciones dijo, ¿saben una cosa? Esto no vamos a entrar como políticos, vamos a entrar como panameños para el beneficio de todos los panameños. Y salió la agencia Panamá Pacífico. E igual que el canal, hoy nosotros tenemos un administrador del canal nuevamente de lujo, espectacular, el administrador Quijano. Sí. Pero fue porque los políticos en un momento dijeron, no vamos a meter la mano en la administración del canal. La administración del canal va a mantenerse profesional. Y tuvimos a Alberto Alemán de lujo, antes de La Guardia de lujo, ahora tenemos a Jorge Quijano de lujo. Y no está la mano política, porque sabes que lastimosamente los políticos, ay, María, cómo lo enredan todo. Usted, bueno, pero es que de la política vive la economía y de la economía vive la gente. Entonces, no, yo creo que los políticos viven de la economía y de la gente, claro, no al revés. Lo que quiero decir es que el político puede o impulsar la economía o detenerla, como empezamos en este programa. Sí, entonces, definitivamente. Esa clase política, para finalizar, esa clase política panameña de que usted me habla, ha sido hasta ahora pues bastante proba, ¿no? Aquí no han habido grandes escándalos de corrupción. Hasta ahora. Dos cosas. La primera, yo te diría que en gran medida los políticos entendieron que la mejor forma de beneficiar a sus electores era trabajando mancomunadamente con la empresa privada, porque quien produce empleo es la empresa privada, no el Estado. Cuando el Estado se convierte en un contratador, estamos mal, ¿ok? Y lo segundo es que los gobiernos, en una u otra forma, todos los gobiernos que han sido de esta época, de esta era democrática, entendieron que tenían ciertos sectores a donde el panameño no estaba dispuesto a transar. No estaba dispuesto a negociar. Y entre esos, por ejemplo, era su canal. Claro. Nadie en este país hubiera aceptado que los políticos se metieran en el canal. Ese es el gran recurso, ¿no? Como para Venezuela es el petróleo. Para nosotros es nuestra gente. Es su gente, pero bueno, es el gran recurso natural que Dios les dio, ¿no? Sí, indiscutiblemente. Pero tú tienes un segundo canal. Sí. El aeropuerto de Tocumen. Muy bien, sí. Eso es un segundo canal, lo único que es aéreo. Dígame finalmente, para terminar, ¿cómo es que ustedes evitan que se repita el capítulo de Correa en Ecuador, de un Nicaragua con Ortega, de un Chávez en Venezuela, que sabemos que la América está dividida entre dos? Correcto. La América más empresarial y más capitalista y más democrática, y esa América un poco más hacia la izquierda, el socialismo del siglo XXI, sea lo que eso signifique. Bueno, que eso sería interesante, ¿qué significa? Esa sería la pregunta. Para que nosotros sabemos qué significa, para los que están allá y los que lo dirían, no sé qué es lo que significa. ¿Qué tipo de modelo económico es ese? Pero bueno, sabemos que hay pueblos que han optado por ese modelo político. Y hay gobernantes que han optado por ese. Acuérdate que ellos llegaron por los votos. No, ojo, seamos claros, ellos llegaron democráticamente y lo primero que hicieron fue que restringieron la democracia, porque empezaron cambiando sus constituciones para reelecciones infinitas. Así es que hay que tener un cuidado ahí en cuando hablamos de que son democráticos. ¿Cómo usted puede entonces, o cómo en Panamá, la clase política se puede asegurar que ese tipo de modelo no tome auge? Fuerza, claro. Fuerza. Claro, muy buena pregunta. Ahí está Podemos en España. Pues, buenísima pregunta. Y te contesto porque es una pregunta que yo me hago. Y yo creo que la respuesta sería en la medida en que los honrados participen en política. ¿Ok? Esa es la manera cuando eso no suceda. Cuando las izquierdas embusteras no le vendan a un país bajo las necesidades que tienen cosas que no son realizables. Porque, oye, ellos prometen y prometen y prometen y lo que hacen es destruyen las economías de esos pueblos. Y esos pueblos, lastimosamente,
ante la necesidad de ver resueltos sus problemas inmediatos, creen en estas doctrinas o creen en estos cantos de sirena que los llevan a peor. Y mira Venezuela, qué triste esa historia. Usted me acaba de decir de que los decentes sigan participando en política. Tienen que Pero sabemos, por ejemplo, en el ejemplo norteamericano, que hay mucha gente decente que no quiere comprometer su privacidad, que no quiere meterse en ese estiércol que muchos piensan que es los políticos. Mira, a ver. O en Panamá, como alguien decente, por ejemplo, como usted o como muchos otros empresarios, que hay muchísimos, docentes, gente que está en diferentes sectores sociales, claro, quieran meterse en la clase política. Le voy a decir por qué. Lo que se me enseñó en mi casa, que aprendí de mis padres y de mis abuelos. Mientras tú te puedas ver al espejo y la imagen que el espejo te devuelva esté consona con lo que tú eres y sientes, no hay ningún problema. En ese momento nosotros vamos a entender que todo lo que se habla en la calle, todo ese estiércol que tú dices y todo eso no te debe afectar, porque tú sencillamente sabes qué eres tú y quién eres tú y para dónde vas tú. Entonces tú sencillamente haces oído y te comento, no creas que en la Cámara de Comercio estuvimos exentos de eso. Mucha gente critica, pero tú tienes que verte al espejo, tú tienes que poder ver en esa imagen del espejo que cuando te refleja, tú dices, yo sigo siendo honrado, sigo siendo honesto, sigo siendo hombre de familia y sigo siendo aquella persona que quiere producir más y mejor por su país. Ahí nosotros entonces hacemos caso omiso de lo que digan los demás. ¿Y usted piensa entonces que el efecto Martinelli fue una excepción y no ha sido la regla? Por supuesto que sí. Y es una excepción que debe ser castigada. Debe darse el debido proceso, pero aquellos, y te digo inclusive, aquellos empresarios que se prestaron para eso, que vayan presos. ¿Y usted cree que en realidad eso ocurra? Yo creo que sí. Tanto los empresarios como los burócratas. Que el gobierno actual tiene, no vamos a decirlo la voluntad o el deseo o las ganas de hacerlo, sino que sea en realidad práctico y que sea inteligente seguir buscando los pecados del pasado. Mira, nosotros como sociedad lo necesitamos. Y como sociedad exigimos que se cumpla la ley. Porque todos queremos estar amparados por la misma ley. Y no puede haber una ley para unos y una ley para otros. Todos tenemos que estar. Y si nosotros como somos, y no somos o empresarios que estuvimos involucrados, o políticos que estuvieron involucrados, o burócratas más bien que es el término, y ellos van, no, todos tenemos el mismo... ¿Cuánto tiempo más usted le da al gobierno para llevar a cabo esa tarea que usted me dice? 6 meses más, para que usted, Ford, diga en su foro interno, si el gobierno de Varela logró esa promesa. Mira, yo quisiera decirte que yo creo que el gobierno de Varela ya está cumpliendo su promesa. Tú tienes nombres que de otra forma jamás no lo hubieras visto. Tú tienes personas o posiciones, vamos a decir posiciones que de otra forma jamás lo hubieras visto. Así es que yo creo que él ya tiene un gran logro como presidente. Pero gente encausada y gente presa hay. Bueno, pero más es que no de puede. 5. No, pero espérate, tú tienes que hacer un proceso. Bien, volvemos al proceso, al due process. Due process, sí. O sea, a ver, en Estados Unidos, yo no puedo decirte, tú eres pillo y te meten preso de una vez. No. Tienes que cumplir un debido proceso. Yo quiero que se haga lo mismo. Porque yo no quiero que sea un proceso... ¿Cuánto tiempo más entonces para que usted vea que el debido proceso se lleva a cabo? ¿1 año más? No, pero es que ya se está cumpliendo. Tú tienes un presidente de la Corte Suprema que está preso. Bien. Tienes un expresidente que está ya siendo acusado públicamente y tiene procesos andando. ¿Ok? Tú tienes algunos otros funcionarios de mandos altos, medios y más bajos también encausados. Tienes empresarios encausados. Lo que yo no te puedo decir es que en 6 meses van a estar todos presos, porque yo no sé si así el proceso, valga la redundancia, de la justicia va, pero van en buen camino. 1 año más. Vamos a decir ojalá fuera antes. Bueno, ojalá fuera mañana que estuvieran todos presos. Y los visito, yo los visito a todos. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted. Vamos entonces a 6 meses volver de esta fecha, volver a invitarlo para entonces ver sería cómo un está honor. el balance de la economía, a ver si el espíritu de miedo se cercenó, desapareció o si continúa. Usted me va a decir entonces, me va a dar una tabla y me va a dar una nota. Cuente con eso. Muchísimas gracias.